Así es, Señor, eres grande y poderoso, Señor. Eres grande y misericordioso, Padre. Para ti nada es imposible, Señor. Y día con día podemos ver tu grandeza, tu amor hacia nosotros, Señor. Ese amor derramado hacia nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Recibe todo honor, toda la gloria es para ti, Señor. Dios bendito y eterno es tu nombre, Señor. Que esta palabra, mi Dios, que tienes para nosotros, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y de fruto a su tiempo. Señor Padre, que la pongamos por obra, Señor. Dios bendito y eterno. Padre, que todo lo que tú nos hables a través de ella, Señor, Dios, proviene de ti, Señor, de esa palabra viva que eres tú, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Recibe todo honor, toda la gloria, la alabanza es para ti, mi Señor. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la palabra. Vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enojamos? ¿Cómo reaccionamos ante un problema? ¿Cómo reaccionamos ante una enfermedad? ¿Cuál es nuestra reacción? Por ejemplo, si hay una diferencia, una pelea en el matrimonio y el esposo, hay una discusión, una diferencia, no sé, por dinero, o porque a veces la esposa es ordenada y el esposo es desordenado, y surge una pelea entre la pareja. ¿Cómo reacciona el esposo? Si el esposo en esa diferencia, en ese problema, en esa pelea, se queda callado y escucha a la esposa y reconoce que pues está a lo mejor no proveyéndole a su hogar, a lo mejor no está siendo ordenado en su ropa, no sé, pero reacciona callado. Pero la esposa reacciona enojada, grita, maldice, ¿para qué te conocí? ¿Por qué te conocí? ¿Por qué te cruzaste en mi camino? Enojada, a ofender al marido. ¿Qué tendrá esa esposa? El tema de hoy se llama, ¿sabes qué tipo de raíz tienes? ¿Cómo estamos reaccionando ante un problema, ante una diferencia, ante un problema? Les ponía el ejemplo económico. ¿Qué pasa cuando dentro del hogar hay problemas económicos? Normalmente siempre se está peleando y no me das dinero y tú no, y la esposa al esposo, es que tú no me das dinero, no me das lo suficiente. El esposo a la esposa, ay, es que eres bien malgastada, no sabes ahorrar, no sabes administrar. ¿Sí? Normalmente o aceptamos, por ejemplo, el esposo acepta y dice, no, pues sí, a lo mejor le di 500 pesos esta semana, pero compró gas, pagó la luz, se vino un gasto, no sé, se enfermó el niño o la niña y se gastó ese dinero. ¿En verdad lo reconoce el esposo o ofende a la esposa? La esposa a lo mejor ya se endrogó con Avon, ya se endrogó con Mary Kay, a lo mejor ya se compró algo innecesario y reconoce que está cometiendo un error o no. ¿Cómo reaccionamos ante una diferencia, ante un problema, ante una circunstancia adversa a lo que normalmente una familia cristiana vive? ¿Sí? Pero cuando la persona reacciona mal, es que todavía en su corazón hay cosas que no perdona. Hay recuerdos, hay heridas que están ahí, que nada más se pusieron un curita y la cubrieron y ya. Pero cuando hay la oportunidad, sale lo que hay adentro. ¿Sí? Por eso, ahorita a través de la palabra nos vamos a dar cuenta qué tipo de raíz tenemos. ¿Sí? Muchas veces es una raíz de amargura, ¿sí? Porque venimos de problemas atrás a lo mejor tuvimos un matrimonio que no funcionó, un marido que golpeaba, que tomaba, no sé, tantas cosas. Aún desde la niñez se viene sufriendo, aún desde la niñez se viene, a lo mejor nos tocó una mamá, un papá golpeador,
¿sí? Que en lugar de darnos un consejo, de hablarnos con una palabra de amor, nos daba un zape, ya nos dio con el cinturón, ya agarró un gancho y nos lo quebró, ¿sí? Y aún desde la niñez traemos esa heridita, eso que nos está ahí lastimando. ¿Sí se han enterrado alguna espina, alguna astillita en el dedo? ¿Qué es lo que pasa con esa espina o esa astilla en el dedo? Cuando rozamos el dedo nos duele. Sí, a veces pasa el tiempo y ahí no nos acordamos, pero cuando nos antecogemos o golpeamos en algún lugar y nos duele, ay, de veras, nos acordamos que ahí está la astillita, ¿sí? Y nos causa dolor. A veces así es lo que hacemos, ¿sí? Las heridas se esconden tan adentro, las heridas son tan profundas a veces que nada más sana, sí, sana por encima, pero por dentro ahí está latente. Y a través de la palabra nos vamos a dar cuenta. Raíz, parte oculta de una cosa y de la cual procede la parte visible o manifiesta, ¿sí? Si nosotros sembramos una semilla de, vamos a ver, una semilla de qué sembrar, que sembramos una semilla de cilantro, ¿sí? Sembramos la semilla, empieza a germinar adentro, empieza a echar raicitas y cuando vemos, sale, brota, da fruto, ¿sí? El cilantro, ¿sí? Pero no sembramos una semillita de cilantro y va a dar ajos, ¿verdad? No sembramos una semillita de perejil y va a dar una flor. Bueno, sí da la flor, pero no literal una flor, una rosa, algo así, ¿sí? Pero dice, parte oculta de fíjense, parte oculta de una cosa y de la cual procede la parte visible o manifiesta. Amargura, sentimiento duradero de frustración. Fíjense, pongan atención, sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Sí? Cuando traemos algún problema, traemos un resentimiento, una falta de perdón. Si les ponía el ejemplo, si nos tocó padres golpeadores, ¿cómo crecimos? Resentidos con el papá o con la mamá de que siempre nos estuvo golpeando, de que siempre nos estuvo, en lugar de explicarnos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, lávate este vaso, ¿no? Pero a lo mejor éramos pequeños y nos dijo, lávate este vaso, pero no nos dijo cómo. No nos dijo, debes de tener cuidado porque si el vaso se te resbala, se te quiebra. ¿Sí? Nos dijo, lávate les estoy poniendo un ejemplo, lávate este vaso. ¿Sí? Híjoles, lo lavamos y se nos resbaló y se quebró. ¿Cómo reaccionó el papá o la mamá? Con un golpe, con una mala palabra, ¿sí? Entonces eso vamos creciendo con un resentimiento hacia el papá o hacia la mamá, ¿sí? Pero nosotros, al llegar a Dios, al llegar Cristo a nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que Él llega a hacer a nosotros? A sanarnos, ¿sí? Él llega a restaurarnos, Él llega a todo el resentimiento, lo que estábamos viendo de la definición de amargura, todo ese resentimiento, esa frustración, tristeza, toda esa desilusión que vivimos, Él la llega a quitar. Pero a veces, ¿qué estamos? Estamos con un corazón lastimado, fracturado, pero ahí está. No se cae ningún pedacito, pero ahí está todo, no sé si han visto en caricaturas o en imágenes, hay un corazón y todo quebrado. Pero está el corazón, está formado el corazón, pero tiene grietas, tiene a lo mejor un hoyito, a lo mejor, no sé, un curita, algo. Pero está ahí el corazón, ¿sí? A veces así nosotros estamos, ahí está nuestro corazón, ahí están nuestros sentimientos lastimados, desilusionados, fracturados, pero no permitimos que Dios nos sane, no permitimos que Dios restaure, no permitimos que Dios limpie todo lo que nos está estorbando en nuestras vidas, ¿sí? Y cuando tenemos algún problema, tenemos alguna circunstancia, ahí sale, ¿sí? Apenas estaba platicándole con una amiguita que tengo y pues le comparto de la palabra del Señor. Y me decía, no, es que a mi esposo
le reprocho fíjense, llevan como 23 años de casados ellos. Dice que aún a su esposo le reprocha una vez que lo vio bailando con otra persona. Después de 23 años. Y yo le dije, qué flojera. O sea, ¿cómo puede ser posible que aún siendo novios, ¿sí? Dice que fue con ella al baile. Pero pues ya saben, cuando van con amigos se dan valor. Entonces dice que del otro lado del salón había un grupito de mujeres, ¿no? Entonces estos las vieron, pero iba con ella. Entonces dice que le dice a su novia, voy al baño, ¿no? Y le dice, ya sí, y se tarda. Ahora pues, ¿qué? ¿Se perdió o qué? Y le dice a una persona, oye, ya se tardó, ¿no? Con otras personas que iban, ya se tardó, ¿verdad? Y le dice, ya, no sé que lo hayan agarrado algo, vamos, ¿sí? Y va de aquel lado, rodea el salón, ¿y qué creen que estaba haciendo en ese tiempo su novio, ahora el esposo? Bailando con otra. Y que en ese momento lo agarró y le dijo, o sea, imagínense, y que aún después de 23 años de casado le reprocha. ¿Cómo está su corazón? Si le reprocha cosas que aún siendo novios, imagínense lo que en un pleito, en una pelea, hoy le reproche. ¿Cuántas cosas le reprochará? ¿Pero por qué? Porque ella no ha querido sanar su corazón. Sí, porque yo le comparto y yo le dije que solamente Dios puede hacerlo. ¿Sí? Y a veces nosotros, aún conociendo de Dios, así estamos, con un corazón lastimado, con recuerdos que ya pasaron, ya fueron, pero aún nos siguen lastimando, aún nos siguen doliendo, aún seguimos ahí permitiendo que estén lastimándonos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos alguna circunstancia o nos pican tantito, ahí sale. ¿Sí? Y empezamos, es que tú me dijiste, es que tú me hiciste, es que tú. ¿Sí? Entonces, nosotros a través de la palabra nos vamos a dar cuenta. Vamos a la palabra del Señor. Efesios 4, vamos a darnos cuenta, ahorita a través de la palabra, si aún tenemos raíces de amargura, o qué tipo de raíces tenemos. Efesios 4. Efesios 4. Del 17 al 32. Efesios 4, del 17 al 32. Efesios 4, del 17 al 32. ¿Ya lo tienen todos? Efesios 4, del 17 al 32. Dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos,
pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Paramos tantito desde el 26. Fíjense. Airaos. O sea, nos podemos enojar. Dice, pero no pequéis. ¿Qué pasa cuando tenemos raíz de amargura en nuestro corazón? ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo? No, es que tú eres un no sé qué, es que tú me hiciste, es que tú me dejaste, es que tú no me, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú. ¿Sí? ¿Por qué aún estamos reaccionando de esa forma? ¿Por qué aún estamos en una discusión, en un problema, estamos reaccionando con groserías, con malas palabras, con enojo, empezamos hasta a maldecir? Vamos, les voy a leer el puro 26 con esta traducción. Dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. ¿Y qué pasa con un matrimonio? Se enojan, se gritan, se dicen groserías, se dicen sus verdades y sus mentiras. ¿Y qué creen? Llevan un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes sin hablarse. Sin dirigirse la palabra. No, mejor ni le hablo. Mejor la ignoro, mejor lo ignoro. Mejor hago como si no existiera. Y más si en ese matrimonio, en esa relación, cada quien duerme por su lado. ¿Sí? ¿Qué estamos permitiendo? Porque ahorita vamos a ver a quién estamos dando lugar. ¿Sí? 27. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, escuchen, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Paro tantito aquí. ¿Cómo nos damos cuenta qué tipo de raíz tenemos? ¿Por qué? Porque permitimos amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y muchas cosas más. Les quiero leer el puro 31 con esta versión. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta qué tipo de raíz tenemos en nuestro corazón? Perdonándonos unos a otros, nuestra raíz va a ser una buena raíz. ¿Sí? Y es donde nos vamos a dar cuenta que estamos aún teniendo en nuestros corazones. Falta de perdón, falta de amor, resentimiento, amargura, tristeza, tantas cosas que empezamos ahí a almacenar, que en la primera de cambios, cuando hay alguna diferencia, ahí sale. ¿Por qué llegamos a Dios? ¿Por qué llegamos a Dios?
¿Por qué aceptamos a Jesús? Porque muchas de nosotros teníamos raíz de amargura. Vamos a la palabra, Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel 22. Primera de Samuel 22. Del 1 al 5. Primera de Samuel 22. Del 1 al 5. Primera de Samuel 22, del 1 al 5. Del 1 al 5. Primera de Samuel 22, del 1 al 5. ¿Lo tienen todos? Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo de David. Estuvo en lugar fuerte. Pero el profeta Gad, hijo de David, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Areb. Les voy a leer con esta traducción. Dice, de Gad, David se fue a la cueva que está en Adulán. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. De allí David se fue a una ciudad de Moab llamada Mizpa y le pidió al rey de ese país, por favor, te ruego que me dejes que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país hasta que yo sepa de lo que Dios va a hacer conmigo. Fue así como los padres de David se quedaron con el rey de Moab todo el tiempo que David estuvo en su escondite. Cierto día el profeta de Gad fue a ver a David y le dijo, no te quedes en tu escondite, mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Eret. ¿Cómo llegamos al Señor? Nosotros, como muchos que seguían a David, con deudas económicas. En esta traducción dice con amargura de corazón. ¿Cómo llegamos a los caminos del Señor? ¿O por qué llegamos? Estaba yo leyendo un testimonio ayer era artista y se convirtió a Cristo. Y dice que hoy le quería cantar, antes cantaba música mundana, por lógica, ¿no? Porque era un artista, pero que hoy quería cantarle, que ya iba a cantarle al Señor, que ya iba a cantar canciones cristianas, porque dice que nada le llenaba los vacíos que él sentía en su corazón. Y era un artista reconocido, ¿sí? Que pudo haber tenido dinero, que tenía fama, que todos los lujos, comodidades que, pues, al tener dinero tendría. Pero dice que nada le llenaba su corazón, que no sentía satisfacción con nada. Entonces le comparten de la palabra, llega Cristo y ahora dice que quería cantar, pero para alabar a Dios.
¿Cómo llegamos nosotros a Dios, a Cristo? Porque estamos lastimados, porque estamos con resentimiento, porque estamos amargados, porque tenemos una necesidad. Ok, llegamos a Dios, llegamos a Cristo, Dios y Cristo hacen su obra, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para quitarnos todo eso que aún tenemos en el corazón o que aún hay gente que tiene en su corazón, que aún conociendo del Señor no perdona, que aún conociendo del Señor no tiene falta de perdón, no quiere cambiar? ¿No funciona Dios? ¿No funciona Cristo? ¿O nosotros somos los que no funcionamos, los que no queremos dejar esa amargura, esa raíz, no la queremos desarraigar? ¿Qué pasa cuando tenemos un jardincito del tamaño que quieran? Sembramos unas plantas, unas rosas, no sé, yo no conozco, no conozco mucho de plantas, pero sembramos algo, alguna rosa, ¿sí? Entre lo que sembramos, no sé si desconozco de esa área, pero empieza a salir una hierba que no sirve de nada, ¿sí? ¿Qué le hacen, o los que cuidan las plantas, qué hacen con esa hierba? La sacan, la desarraigan, la escarban para que esa hierba que no sirve, que nada más le está quitando las vitaminas a una rosa, poníamos el ejemplo, no esté molestándola. ¿Qué pasa con nosotros? No queremos quitar esa raíz de amargura que aún a veces hay en el corazón. No queremos quitar esa raíz de amargura, llámese falta de perdón, falta de amor, desilusión, tristeza, todo eso, y queremos seguirlo ahí, apapachando. Nos estamos acordando es que hace 20 años, es que hace 30 años, es que hace 50 años. Ya hasta la persona ni está ni existe y nos seguimos llenándonos y aún seguimos lastimando más. Y en lugar de decir, Señor, ayúdame, porque ¿por qué llegaron estos hombres necesitados con David? Porque los iba a ayudar. Porque sabían que David era el rey David, que él los iba a ayudar. ¿Por qué llegamos nosotros a Dios? ¿Por qué llegamos a Cristo? Porque nos va a ayudar. Pero nosotros somos los que no dejamos ayudarnos, ¿sí? Nosotros somos los que no dejamos que Dios, esa raíz que está contaminándonos, sea desarraigada, sea cortada de tajo. Hay veces que sale una hojita bien bonita. Hay veces que da una florecita que no sirve para nada, pero me gusta. ¿Sí? ¿Qué estamos nosotros permitiendo? Nosotros, porque Dios tiene el poder para sanarnos, para liberarnos, para quitarnos todo. Pero nosotros estamos dejando que Él haga su obra en nosotros. O como nos ha dicho Dios a través de su palabra, somos oidores. Somos oidores, nada más se quedó la palabra aquí en el oído. No bajó. No salió, ¿sí? Dice que somos oidores olvidadizos, porque ahorita nos dice Dios una cosa, ¿qué dijo? ¿De qué se trató el tema? ¿Qué versículos dijeron? A veces ya no nos acordamos de lo que Dios nos habló a través de su palabra, ¿sí? Pero si nosotros llegamos a Cristo o estamos en el camino de Dios, es porque Él quiere que la raíz no sea de amargura, que no estemos recordando y ahí lastimándonos en cada momento, y que cuando haya una diferencia, un problema, sale. ¿Sí? Vamos a regresarnos a Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1. Del 1 al 20. Primera de Samuel 1, del 1 al 20. Dice, hubo un varón
de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Paramos tantito en el 8. ¿Han conocido a alguna persona o han escuchado a alguna persona que no ha podido tener hijos? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo es su corazón? ¿Cómo estaba el corazón de Ana? Si dice que Penina se burlaba de ella. Sí, ya me imagino que pasaba con todos sus chilpayates ahí enfrente de Ana para que se enojara. Y Ana hacía corajes de ver que Penina tenía tantos hijos y ella no podía tener un solo hijo. ¿Sí? Hemos escuchado, a lo mejor han escuchado o han visto historias de mujeres que hacen de todo por tener un hijo. ¿Sí? Que hasta incluso retan a la naturaleza, que es Dios. ¿Sí? Porque si Dios tiene el poder, porque ahorita lo vamos a ver con Ana, ¿sí? Que Ana estaba amargada porque estaba teniendo coraje de que Penina tenía muchos hijos y ella no podía tener uno solo. ¿Sí? Y muchas mujeres aún alquilan vientres, aún roban a niños con tal de llenar ese vacío que sienten la necesidad de tener un hijo. ¿Sí? Porque su corazón está en amargura, porque su corazón tiene una necesidad. Pero a ver, ¿no son egoístas? Por algo Dios no les ha mandado hijos. Dios sabe sus planes, Dios sabe sus propósitos, el por cual a alguien no le da un hijo. ¿No? Pero hoy en la actualidad se recurre a todo, hasta aberraciones para tener un hijo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era la condición de Ana? De amargura, de que la otra podía tener no sé cuántos hijos, porque dice que tenía hijos y hijas, y ella ni uno solo. ¿Sí? Volvemos a leer el 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura, fíjense, ella con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabello. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.
Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Qué pasó con esa aflicción, con esa amargura, con esa desesperación de Ana? Fue cumplida su petición. Dios le responde. ¿Pero qué hizo Ana? Aún a pesar de estar con esa amargura en su corazón, con esa tristeza, con todo lo que sentía de no poder tener un hijo, dice que busca a Dios y le pide que le dé un hijo, ¿sí? Y que si lo concede, dice que lo va a dedicar para su servicio. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que tenemos, con esa amargura que tenemos? Muchas me podrían decir, no, pues ya ni hijos quiero tener, ya con los que tengo son suficientes. No, pongámosle un nombre, porque tuvimos una desilusión, porque tenemos algún problema, porque tenemos problemas con un hijo, con una hija, con el esposo, con la esposa, ¿sí? Porque déjenme decirles que cuando tenemos un problema con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, ¿cómo está nuestro corazón? Como Ana, acongojado. ¿Sí? Llega el momento en que ya no nos calienta ni el sol. Ya no sabemos qué hacerle al chamaco o a la chamaca, si pegarle, no pegarle, si amarrarlo, no amarrarlo, si castigarlo, no castigarlo. Ya no sabemos qué hacer, pero debemos de hacer lo que hizo Ana. Orarle al Señor, clamarle al Señor, poner delante del Señor esa amargura, esa congoja, ese dolor, eso que tenemos. ¿Sí? Y Él nos va a responder. Él va a responder nuestra petición. Señor, mira, ya no, estoy muy triste porque recibí una desilusión de amor, vamos a ponerlo. Pero tú me vas a ayudar, tú vas a darme, vas a sanar mi corazón, tú vas a restaurar lo que yo siento, a quitarme todo lo que yo siento. ¿Sí? Tengo problemas con mi esposo, Señor. ¿Qué pasa cuando tenemos el problema dentro del hogar? ¿Andamos así? ¿O andamos con una cara que nadie nos aguanta? Que luego nos percibe, ya se enojaron, ya se pelearon, Pero ¿qué estamos haciendo? Ana tenía una necesidad y dice que iba año tras año a pedirle al Señor. ¿Nosotros tenemos que esperar cada año para irle a ofrecer ofrenda al Señor? ¿O puede ser todos los días? ¿O debe ser todos los días? Todos los días clamarle al Señor. Señor, te entrego este problema. Señor, te entrego esta situación. Señor, te entrego esto porque yo no puedo. Porque esto me está ocasionando que me amargue. Esto está ocasionando que me enoje. Esto está ocasionando que en mi corazón se estén sembrando cosas que no son tuyas. ¿Pero qué estamos haciendo? Como Ana, cada año, cada que nos acordamos, tenemos que estarle clamando a Dios continuamente y Él nos va a contestar. ¿Sí? Pero no dejamos que Dios actúe. ¿Sí? A veces no dejamos que Dios actúe. ¿Cómo reaccionas cuando tienes amargura? Primera de Samuel 30, ahora vámonos hasta el capítulo 30. ¿Cómo reaccionas cuando tienes amargura? Primera de Samuel 30. Primera de Samuel 30. Primera de Samuel 30, versículo del 1 al 6.
30 del 1 al 6. ¿Cómo reaccionamos cuando se tiene amargura? Primera de Samuel 30 del 1 al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y había asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos y a la ciudad, he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaban las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Vamos a leer con esta traducción del 1 al 6. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Siclag le habían prendido fuego, y aunque no mataron a nadie, se habían llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños, como esclavos a mujeres. Entre las mujeres se habían llevado a Ahinoam y a Abigail, la esposa de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios había ayudado. Así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech, tráeme tu chaleco sacerdotal, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando una circunstancia adversa? Cuando estamos teniendo un problema. En lugar de sacar todo lo que tenemos, dice, hay un dicho común, sacamos todo de nuestro ronco pecho. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. ¿Sí? Estas personas, por lo que les habían, parte del pueblo que se habían llevado las habían llevado cautivas, dice que le echaron la culpa a David de lo que estaba pasando. ¿Tenía la culpa David? No. Pero a veces nosotros, es lo que les decía al principio, cuando estamos teniendo una diferencia, un pleito, algo en nuestro hogar, empezamos, en lugar de orar, como lo hacía ahorita David, que dice que iba a consultar a Dios y que él iba a ayudarlo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pidiéndole que nos quite todo lo que aún en nuestro corazón hay. Sí, eso es lo que tendríamos que hacer, consultar y pedirle a Dios que nos ayude. ¿Sí? No permitir más o no estar con el pasado. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Sí? Que dejemos de recordar lo malo que nos hicieron, lo malo que ya sufrimos, sí, pero ya Dios nos dio la oportunidad. Dice que cuando llegamos a su camino, dice que Él cambia nuestro lamento en gozo, nuestro llanto en alegría. A ver, ¿por qué no lo palpamos en nuestras vidas? ¿Por qué siempre nos andamos preocupando? Siempre nos andamos, ay, es que esto, es que... ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos atemorizados? ¿Por qué si tenemos a un Dios poderoso, si debemos de confiar en que Dios nos va a ayudar, en que Él nos va a fortalecer, Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar, si está permitiendo que estemos pasando alguna circunstancia, Él nos va a ayudar?
Pero siempre estamos, o hay gente que siempre se está ahí atemorizando. Entonces, ¿en qué Dios confiamos? Entonces, ¿a qué Dios le creemos? Lo que acabamos de alabar, cuán grande es nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, confiar en ese Dios grande que tenemos, en que Él nos ha demostrado día con día su amor. Pero nosotros somos los que permitimos, ¿sí? Porque llegó la gente, ay, llorando, dice que lloraron tanto que ya no les quedaron fuerzas, que llegaron tantos que querían apedrear a David. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo? 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Sí? Dice que los demás estaban inconsolables, pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos en Jehová, nuestro Dios, en el Dios poderoso que tenemos, que decimos tener. ¿Sí, amén? Porque aún conociendo de Dios hay amargura en la gente. Hechos 8, vámonos ya al Nuevo Testamento, después de los evangelios. Hechos 8. Hechos 8, del 4 al 25. Hechos 8, del 4 al 25. Dice la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque en sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, entonces enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Paramos tantito en el 21. Simón engañaba a las personas haciendo magia, haciendo cosas
entre comillas, sobrenaturales, pero si lo acabamos de leer, dice que las engañaba. Entonces escucha a Felipe y dice que cree y es bautizado. Pero más adelante llegan Pedro y Juan a esa ciudad y dice que solamente con imponerles las manos recibían el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Simón quiere comprar ese don porque quiere seguir haciendo negocio. ¿Qué había en el corazón de Simón? Ambición, envidia. Entonces no se había arrepentido sinceramente. A veces así estamos muchos cristianos, o a veces así están muchos cristianos, no se han arrepentido sinceramente. Porque la palabra del Señor dice, mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está distante. ¿Sí? A veces decimos creer y no creemos, dudamos. ¿Sí? Simón quiso comprar el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiso comprar? Pues para hacer negocio. No creo que para que gratuitamente les impusiera manos a los demás. ¿Sí? Y le dice Pedro, tú perezcas junto contigo, con tu dinero junto contigo. Dice, vamos a volver a leer el 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio de Dios. ¿Qué le dijo Pedro a Simón? Que tenía amargura en su corazón, que todavía había cosas que no le agradaban a Dios, que no se había arrepentido sinceramente. Es donde nosotros nos tenemos que dar cuenta y tenemos que analizarnos bien. ¿En verdad nos hemos arrepentido? ¿En verdad confiamos plenamente en Dios? ¿En verdad hemos quitado de nuestro corazón toda raíz de amargura? En la primera de cambio sale. En el primer enojo explotamos. En el primer enojo decimos groserías. En el primer enojo maldecimos. En el primer enojo deseamos lo malo a los demás. ¿Sí? Por eso a través de la palabra del Señor nos empieza a confrontar y nos dice, o eres o no eres. O has dejado todo resentimiento, toda falta de perdón, toda tristeza, toda amargura, o todavía la sigues apapachando. ¿Sí? Y en alguna vez nos ponían un ejemplo, ¿sí? Que llegamos a Dios, llegamos al servicio, a veces normalmente somos los primeros, llegamos, entramos, está la alabanza, llegamos, no lo voy a decir porque esté mal o porque juzguen, no. ¿Sí? Nos entregamos al Señor, nos postramos, adoramos. Señor, te entrego esto, te entrego mi corazón lastimado, te entrego mi falta de perdón, te entrego mi falta de amor y traemos así una bolsota. ¿Sí? Llegamos y la ponemos a un lado y entregamos todo. Termina todo el servicio y volvemos a agarrar esa bolsa y nos las volvemos a llevar. Si le estamos pidiendo al Señor que ya todo lo que tenemos, lo que traemos, no lo queremos, nos los quite, nos ayude, Él lo hace. Pero nosotros nos aferramos.
¿Sí? Porque ya nos acostumbramos a sufrir, ya nos acostumbramos a llorar, ya nos acostumbramos a no perdonar, ya nos acostumbramos a pelear, a decir malas palabras, a sacar todo lo que todavía está en el corazón, que no hemos querido nosotros renunciar. ¿Sí? Y a veces así están las personas, no quieren soltar esa bolsota de desperdicio que ya no sirve, que ya no nos hace bien. Si es que me acuerdo, es que me acuerdo, es que me acuerdo, y vivimos de recuerdos. Ya, soltémoslo, dejémoslo atrás. ¿Sí? Dios nos da la oportunidad día con día de estar con vida. Dios nos da la oportunidad día con día de arrepentirnos. Pero nosotros somos los que nos queremos seguir. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un niño quiere un juguete? Ah, no, es mío, y ahí están, pelea y pelea y pelea. ¿Sí? Vamos a... Espérenme tantito. Santiago 3. Está adelante. Santiago 3. Santiago 3. Y con estos versículos terminamos. Santiago 3. Santiago 3. Del 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18. Y con estos versículos terminemos. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Les voy a leer con esta traducción y dice así: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. ¿Qué raíz tenemos nosotros? ¿Sí? Analicemos cómo reaccionamos ante una situación. ¿Sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta qué tenemos en nuestro corazón. Amén. Pues esta es la palabra, o fue la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por ella. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra. Señor, gracias, mi Dios. Padre, te pedimos en esta noche que nos ayudes, mi Dios, que
Padre, quites de nosotros, Señor, todo lo que no sea tuyo, Señor. Si aún hay falta de perdón, falta de amor, Señor, si aún hay tristeza, Señor, si aún hay, Señor, heridas, Padre, que no hemos permitido sanar, Señor, te pedimos que nos sanes, Señor, que nos ayudes, Señor, a poner por obra tu palabra, Señor, que, Señor, seamos, Señor, Padre, hacedores de ella, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, que demos testimonio de que tú eres verdadero, Señor, que demos testimonio, Señor, que tú haces tu obra, Señor, en nuestras vidas, Dios, Padre, que, Padre, estemos, Señor, quitando todo lo que no sea tuyo de nuestro corazón, aún, Señor, si, Padre, hay sentimientos, Señor, hay, Padre, cosas contrarias a ti en nuestro corazón. Sánanos, Señor, sánanos, Padre, Dios, porque hemos visto tu poder en nuestras vidas, Señor. Para ti nada es imposible, mi Dios. Padre, que si alguien nos ha lastimado, Señor, perdonemos, Señor. Si alguien nos ha hecho daño, Señor, bendigamos su vida, Señor. Padre, que tú vas a tomar en cuenta, Señor, y vas a tomarle cuentas a cada uno, Señor, por sus obras, Señor, por sus hechos, Padre. Dios, a nosotros ayúdanos a seguir adelante en tus caminos, Señor, que no nos apartemos ni, Señor, de ti, Señor, que seas tú, Señor, nuestro blanco perfecto, Señor. Padre, bendice la vida de mis hermanos, Señor, grandemente, Señor, que los que están a distancia, Señor, igualmente, Padre, bendícelos grandemente, Señor. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.